Por el reverendo señor don Manuel Peláez Juárez, arcipreste de Baeza y su arciprestazgo, conciliario diocesano de la adoración nocturna y párroco de San Pablo Apóstol, dirigirá unas preces y oración preparatoria antes de comenzar este acto. La cremallera la ha pillado. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar. Ave María Purísima. Oración para la preparación de la fiesta de la espiga de la adoración nocturna en Baeza. Señor Jesús, que decidiste permanecer con nosotros en el sacramento de la Eucaristía, aumenta nuestra fe en tu presencia y haz crecer en nuestro interior el deseo ferviente de estar contigo, adorándote, alabándote y amándote. Concede, Señor, a tu Iglesia de la diócesis de Jaén nuevos adoradores y hombres y mujeres que en el silencio fecundo de la noche se dejan hacer y deshacer por ti. Templen su espíritu al fuego de tu amor. Contemplen tu rostro crucificado y gocen del esplendor de tu resurrección. Que tu Espíritu, Señor, nos ayude a comprender que la vitalidad espiritual y apostólica de la Iglesia depende de nuestra unión contigo en la Eucaristía. Solo este encuentro de amor con quien sabemos nos ama puede proporcionarnos energías suficientes para salir al encuentro de nuestros hermanos y hacerles sentir tu misericordioso consuelo. Tú que eres Dios con nosotros y tienes palabras de vida eterna, abre los oídos y el corazón de tus hermanos, los hombres, para que sientan tu llamada de maestro y pastor y respondan a tu invitación evangélica: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Que tu madre, la Virgen del Alcázar, patrona de Baeza, modelo e intercesora, nos enseñe a ser adoradores según tu corazón, adoradores en espíritu y en verdad. Que San Juan de Ávila, apóstol del sacramento de amor y de unión, porque por amor es dado, nos siga enamorando de Jesús sacramentado. Buenas noches. Ilustrísimo señor don Francisco Juan Martínez Rojas, vicario general de la diócesis y deán presidente del excelentísimo Cabildo Catedral. Señor capitular de la Catedral de Baeza, don Juan Quiles. Ilustrísima señora alcaldesa, doña María Dolores Marín Torres, miembro de la excelentísima corporación municipal. Señora doña Pilar Ponce Delgado, directora del patio de empresas, en cuyas instalaciones nos encontramos y tan amablemente nos acoge. Señor presidente del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna, señora vicepresidenta diocesana de ANFE, señor presidente y consejo local de la sección de Baeza, señor don Rafael Perales Francés, presidente de la agrupación arciprestal de cofradías y miembro de su Junta de Gobierno, señores hermanos mayores de las cofradías patronal, de Pasión y Gloria, dignas representaciones de instituciones y asociaciones religiosas y ciudadanas, secciones locales que se desplazan y nos acompañan de Sabiote, Torre Perojil y Jaén, comisión organizadora de la Vigilia Diocesana de Espigas 2020, señor don Pedro Narváez,
autor del cartel Señoras y Señores. Un saludo fraternal para todos, como nosotros solemos hacerlo siempre cuando comenzamos nuestra vigilia y a la que se ha repetido el Señor Arcipreste. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Llegó el día señalado, hoy viernes 8 de noviembre, para comenzar los actos que con motivo de la vigilia diocesana de Espigas tendrán lugar entre los días 24 al 31 del próximo mes de mayo. La sección local de Baeza, con su presidente al frente, don Ramón Fernández Checa, solicitó al Consejo Diocesano la celebración de la vigilia de Espigas en nuestra ciudad, con motivo de estar celebrando en la misma el año jubilar habilista concedido por la Santa Sede Apostólica. Y así, de esta forma, la adoración nocturna diocesana ganaría las indulgencias jubilares concedidas y que serían, por ello, un digno colofón de este año jubilar que tan brillantemente se está celebrando en nuestra ciudad. El Consejo, tras deliberación sobre la solicitud presentada, acordó por unanimidad de acceder a la petición y conceder de sumo agrado la celebración de esta gran fiesta eucarística en nuestra querida ciudad. Y al momento, pues a trabajar. Nombramiento de una comisión organizadora para la celebración de los actos. Designar al autor del cartel, para que éste, una vez realizado, fuera el mejor divulgador, transmisor y embajador de esta magna celebración. Y sin pensarlo mucho, el autor lo teníamos en la casa. Y concretamente, en el turno de adoración Corpus Christi de la Santa Iglesia Catedral, que fundara nuestro querido y recordado don José Melgares Raya, canónigo de esta Santa Iglesia Catedral, allá por los años 70 del pasado siglo. Pues bien, este fue el encargo para Pedro, adorador nocturno y fotógrafo de reconocido prestigio en todo el ámbito nacional, con innumerables galardones concedidos a su obra. Pues ni que decir tiene que Pedro accedió gustosísimo. Y aquí está su trabajo, que junto al presidente local de la sección local de Baeza nos presentan en este momento. Autoridades religiosas y civiles, adoradores, cofrades, amigos, buenas noches. Fue en 2012, hace ya 7 años, cuando recibí el encargo de nuestro recordado adorador, don Felipe Moreno, de realizar el cartel de la Vigilia Nacional y Diocesana de Espigas que se celebró en nuestra ciudad con motivo del 125 aniversario de la fundación de la adoración nocturna en Baeza. Sus palabras fueron: tienes que elaborar un cartel impresionante que llegue a toda España. Como buen baezano y adorador que era, quedó satisfecho al fundirle dos de sus grandes amores: Baeza, representada por una panorámica del casco antiguo al atardecer, y Jesús Eucaristía, destacado en su magna custodia e iluminando toda la ciudad. Ahora ha sido el presidente local y vicepresidente diocesano de la adoración nocturna, don Ramón Fernández, el que me ha marcado este reto. En esta ocasión se va a hacer coincidir la clausura del año jubilar habilista con la vigilia diocesana de Espigas. Y debo reconocer la satisfacción que me ha producido aunar en un cartel 3 de mis grandes devociones: Jesús Eucaristía, mi ciudad y nuestro doctor San Juan de Ávila. Baeza viene representada por la Puerta de la Luna, puerta que seguro él no solo conoció, sino que atravesó para hablarnos de Dios desde el púlpito de la catedral, como solo él sabía hacer.
Cuentan las crónicas que todos los que lo oían quedaban transformados. Nos describe cómo asistía toda la ciudad a sus sermones, dejando cualquier ocupación hasta en días de trabajo. Apenas comenzaba el santo a predicar, se deshacía el auditorio en lágrimas, salían todos compungidos, callados y volvían a casa donde lloraban sus pecados y componían sus vidas. Hubo pocos que no confesaran con el santo maestro Ávila. Aquí se introdujo la frecuencia de la Sagrada Comunión y de aquí se derivó a todo el obispado, así como las limosnas ordinarias a las cárceles y hospitales. Llegó Baeza a tanta perfección que parecían sus moradores muy semejantes a los cristianos de la primera iglesia. La figura de San Juan de Ávila en el cartel viene representada por la magnífica obra pictórica llevada a cabo por el pintor jienense don Francisco Huete, que realizó para la capilla homónima de la catedral a raíz de su declaración como doctor de la Iglesia. Es una imagen como seguro a él le hubiese gustado, sencilla, sin ornato, con los pies protegidos por unas simples sandalias, preparándose para realizar la Eucaristía y dirigiendo su mirada a la Sagrada Forma, portada por un ángel en una custodia de plata de la parroquia del Salvador, custodia que seguro él conoció y que hoy preside este acto. En la mano porta un crucifijo, pues él tenía una devoción especial hacia Cristo crucificado. De ahí que sus grandes homilías eran precedidas de noches de oración postrado de rodillas ante Cristo crucificado. He de especificar que he extraído los diferentes elementos del cuadro y he cambiado su composición original para darle un carisma más eucarístico. El tercer elemento, como no puede ser de otra manera, viene representado por esa herencia habilista que después de casi 5 siglos sigue patente en las celebraciones eucarísticas de nuestra ciudad. Así, vemos al fondo la procesión del Corpus Christi a su paso por la calle Sacramento, celebración que conjuga todas las características que San Juan de Ávila fomentó ya en el siglo XVI en Baeza. En uno de sus sermones nos expresaba cómo los regocijos que hacían rebosar las anchuras de las calles y plazas tienen como objeto principal proclamar nuestra fe, que este nuestro Señor, Rey, Redentor y Esperanza. Los 3 elementos lo he fundido a través del programa Photoshop, dándole un aspecto pictorialista a las imágenes fotográficas de la procesión y de la Puerta de la Luna para igualarlas con la pintura de San Juan de Ávila. Todo ello ha sido envuelto en una capa de nubes de incienso coloreado en tonos cálidos para hacer más perfecta la fusión. Por último, aparece destacado el anagrama que diseñé para el año jubilar avilista, así como el de la oración nocturna. Y como es costumbre, también aparece el escudo de la Catedral de Baeza, unido al del Ayuntamiento de Baeza como colaborador de dicho evento. Finalizo deseando que este cartel nos invite a la reflexión espiritual de un sermón de San Juan de Ávila que pronunció en la víspera del Corpus. Gracias te hago, Señor, porque derramaste tu sangre y perdiste tu vida por mí. También, Señor, te bendigo y particularmente te agradezco que por tu gran caridad te quisiste quedar con nosotros en manjar para vida y en defensa de nuestros peligros y en remedio cumplido de todas nuestras necesidades. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Muchas gracias. Tampoco fue difícil pensar en una persona que al inicio de estos actos, cual estrella de Oriente, nos condujera y preparase con su magisterio hasta llegar a postrarnos ante el augusto sacramento del altar, exaltando tan divino misterio. Y así fue como el elegido, el ilustrísimo señor vicario general de la diócesis y deán presidente del excelentísimo Cabildo Catedral, se lo comunicamos. Y sin ni siquiera mirar su apretadísima agenda, dijo: allí estaré. Y henos aquí, con tan buena respuesta y agradecida predisposición. Así pues, señor vicario general, el atril es suyo. Queridos hermanos sacerdotes, don Manuel y don Juan, ilustrísima señora alcaldesa, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Baeza y miembro de la Corporación Municipal, querida directora de la Escuela
de Empresas que nos acoge esta tarde, doña Pilar Ponce, señor presidente de la Adoración Nocturna diocesano, de la Adoración Nocturna española, señor vicepresidente diocesano y presidente de la sección local de Jaén, señora vicepresidenta de la Adoración Nocturna diocesana, de la Adoración Nocturna femenina, representaciones de las secciones locales de Torreperogil, Sabiote y Jaén, adoradores nocturnos, señor presidente de la agrupación de cofradías y hermandades y miembros de su Junta de Gobierno, hermanos mayores de Pasión y de Gloria, cofrades, un saludo también al pregonero del Corpus del año 2020, que lo hemos preparado con tiempo, que luego todos son prisa, señor teniente don Óscar Palomares, también aquí presente, hermanas y hermanos, amigos todos. Antes de empezar quisiera ofrecer una primicia. Juan de Ávila, pedagogo nato, inició en Baeza una modalidad de catequesis, que era cantar la doctrina, modalidad que luego se apropiaron los jesuitas, como suele ocurrir y le ha ocurrido con otras cosas, pero que fue San Juan de Ávila y en Baeza. Él compuso una doctrina cristiana de la que en 1550 se hizo una edición en Baeza, consta en documentos de la Inquisición, no se conserva ningún ejemplar, y en 1551 se publicó una en italiano, fijaos el éxito, en Mesina, en Sicilia. Luego ya hubo otras ediciones en Valencia y de él copiaron muchos, sobre todo Gregorio Pesquera, que era un vallisoletano, copió prácticamente íntegra la doctrina de Juan de Ávila y la hizo suya, incluso también un portugués. El texto crítico reconstruido de la edición de 1550, nos ha sido regalado graciosamente por el mayor especialista de la historia de la catequesis en España, que es un sacerdote de Valladolid, don Luis Resines, y hoy me lo ha enviado, y la diócesis, con motivo del año bilista, va a hacer una edición de 500 ejemplares, y vamos a hacer una edición muy cuca, muy mona, porque es un librito pequeño, era un librito en 16avo que se llama, es un librito pequeño, que teniendo una letra grande, no llega a 80 páginas. Y ahí, como diré luego, ahí está, por primera vez, están los himnos eucarísticos, el Pange Lingua, Tantum Ergo, y el Sacri Solemnis, que era la secuencia del día de Pentecostés, del día del Corpus, que Juan de Ávila traduce al castellano para que los niños, y musicaliza, lo fueran cantando por las calles. Junto con esta novedad, tengo que decir que todavía no sabemos quién viene a clausurar el año jubilar, porque el señor obispo se lo ofreció al cardenal Luis María Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, pero todavía no ha respondido. Yo creo que finalmente vendrá, porque él sí se mostró dispuesto. Dicho lo cual, vamos a lo que vamos. En este año jubilar abilista, la vigilia de las espigas no podía celebrarse sino en Baeza. Si se hubiera celebrado en otro sitio, hubiera sido casi ofensivo para Baeza y para el Santo Maestro Juan de Ávila. Si por su obra educativa San Juan de Ávila mereció ser llamado el Maestro, es en Baeza donde se conserva un mayor influjo docente del apóstol de Andalucía, pues el Estudio General de la Santísima Trinidad puede considerarse la institución universitaria emblemática de Ávila por haber empleado en ella sus mejores energías y por haber frecuentado sus aulas los que fueron sus mejores discípulos, muchos de ellos baezanos, empezando por Bernardino de Carleval, el primer rector de la universidad, siguiendo por Diego Pérez de Valdivia, segundo rector, y representante de lo que podríamos llamar la primera generación de discípulos, y más adelante el doctor Pedro de Ojeda, párroco de San Andrés, que sería el representante ya de la segunda generación de discípulos de Juan de Ávila. Baeza quedó marcada en su historia por la labor pedagógica desarrollada en su universidad desde su fundación en 1538 hasta su extinción definitiva en 1824.
Ávila predicó en Baeza y animó, como ha dicho Pedro Narváez, el autor del cartel, animó a la comunión frecuente, con buena disposición, con ánima pura, con recto entendimiento, decía él. Y en los púlpitos de esta ciudad cantó las excelencias del sacramento del altar con los encendidos tonos de quien está seducido por el amor del Cristo que parte su cuerpo para alimentar a los creyentes. Por eso, a nadie se le escapa que la Eucaristía como presencia de Cristo, como actualización de su sacrificio y como sacramento, encuentra amplia explicación en los escritos abilistas, especialmente en los 27 sermones dedicados directamente a este misterio cristiano con ocasión del Jueves Santo, del Corpus Christi y de su octava. Además de estos sermones y de numerosas cartas, tenemos un tratadito especial, Meditación del beneficio que nos hizo el Señor en el sacramento de la Eucaristía. Hablar de la Eucaristía, y más en la doctrina de Juan de Ávila, y hacerlo en Baeza impone. Por eso, para expresar mi limitación ante esa tarea, diría casi mi indignidad, tomo prestadas las palabras del Santo Maestro para exclamar: Señor, confiando en tu bondad y en tu gran misericordia, vengo enfermo al Salvador, hambriento y sediento a la fuente de la vida, pobre al Rey del cielo, siervo al Señor, criatura al Criador, desconsolado a mi piadoso Consolador. Pero ¿dónde a mí tanto bien que tú vengas a mí? ¿Quién soy yo para que tú me des a ti mismo? ¿Cómo osa el pecador parecer ante ti? ¿Y cómo tienes tú por bien venir al pecador? Tú conoces a tu siervo y sabes que ningún bien hay en él porque merezca que tú le hagas tan grandísima merced. Yo confieso, Señor, mi vileza y reconozco tu bondad. Loo tu piedad y te doy gracias por tu excelsa caridad. El maestro Ávila es un enamorado de la Eucaristía. Sus exposiciones son densas teológicamente y al mismo tiempo llenas de celo apostólico. La fiesta del Corpus era su fiesta, en la que casi nunca dejó de predicar, aunque estuviera enfermo. Las predicaciones de entonces, cuando ahora dicen que predicamos la oscura y nos alargamos mucho, las predicaciones de entonces sí que eran largas, sí que eran largas. Y Juan de Ávila, en una carta muy simpática, en la carta 4, que le dirige a un predicador, dice que a él cada sermón le cuesta unas calenturas. Le cuesta unas calenturas del esfuerzo físico que implicaba la preparación del sermón y luego, sin megafonía y sin estar mínimo media hora, 40 minutos con el sermón. La fiesta del Corpus, como digo, era su fiesta, y en los sermones que predicó con motivo de esa solemnidad manifiesta su perspectiva de caridad pastoral y ofrece a los oyentes todo un programa de vida espiritual. Y en todo sermón eucarístico hace siempre referencia a María, en cuyo seno se formó el pan de vida que ahora se nos comunica en el Santísimo Sacramento. El mismo maestro, celebrando la Eucaristía, él llamaba, como entonces, la Santa Misa, sin prisas y frecuentemente con lágrimas, era un modelo de devoción para los que escuchaban sus sermones. Y decía cómo tenían que prepararse los sacerdotes para celebrar la Santa Misa. Media hora antes recogidos en oración de rodillas, como se le ha querido representar precisamente en el cuadro de la catedral. Preparado, revestido para celebrar la misa, pero de rodillas, con el crucifijo en las manos, como él solía rezar, caldeando su corazón antes de celebrar lo más importante que puede hacer un sacerdote, que es la Santa Misa. Y luego, después de celebrada, otra media hora de acción de gracias, también de rodillas. Su sello personal, con el que sabéis que marcaba el lacre que cerraba las numerosas cartas que él enviaba, tenía grabado también la figura del Santísimo Sacramento expuesto. Y gracias a algunos manuscritos que se conservan, podemos todavía conocer, y lo veremos en febrero, cuando el libro de la doctrina cristiana
sea accesible el texto de la traducción que él hizo del Pange Lingua y del Sacri Solemnis. En 1734, esto no lo tengo escrito, en 1734 el cardenal arzobispo de Toledo, don Diego de Astorga, quiso retomar la causa de beatificación de San Juan de Ávila que se había dejado. Entonces pidió información a los sitios donde San Juan había estado. Y desde Roma, el cardenal prefecto de la Congregación de Ritos escribió al obispo de Jaén, entonces don Andrés Cabrejas, para que recogiese la información que hubiese sobre los estatutos de la universidad, las cartas que había de él a Diego Pérez de Valdivia explicándole su ideal de enseñanza universitaria y algunos otros textos. Y hecha la pesquisa diligente, aquí en Baeza lo único que se pudo remitir a Roma, que está en un fascículo de la Congregación de la Causa de los Santos, no en el archivo hasta ahora secreto vaticano, a partir de ahora apostólico vaticano, está la traducción que San Juan de Ávila había hecho. Todavía se mantenía en el siglo XVIII en Baeza la traducción al castellano del Pange Lingue del Sacri Solemnis. Canta lengua al glorioso cuerpo y sangre que dejó el príncipe generoso que cielo y tierra crió. Sacramento es amoroso que por prendas nos dejó. Tan sublime sacramento honremos con fe y amor. El Antiguo Testamento reconozca su mayor. No busquéis aquí argumento, la fe supla que es mejor. Oh alta deidad, trino y un solo Dios, en nuestra necesidad, Señor, visítanos. Por tu senda, Jesús, a todos guíanos, a donde estás en eterna luz. Juan de Ávila metió en el corazón de los baezanos del 16 esa práctica entonces inusual que era la comunión frecuente, incluso diaria. Y en otros escritos, como en las cartas y en algunos sermones, se refiere también a la celebración de la misa, especialmente como exigencia de santidad por parte de los sacerdotes. Y uno de los temas que expone con más frecuencia es el de la comunión, cuyo efecto principal él califica de espiritual, por comunicársenos la incorporación a Cristo y la justificación. Y voy a centrarme fundamentalmente en la presencia en 3 puntos: la presencia eucarística, la Eucaristía como sacrificio y luego como sacramento, para terminar, como hacía el Santo Maestro, con una referencia a la Virgen. La presencia de Cristo en la Eucaristía es real, con su cuerpo, alma y divinidad, dice en el Sermón 37. Después de la palabra de la consagración ya no queda sustancia de pan, sino solo los accidentes. Y es, dice en el Sermón 57, lo que expresamos por la palabra transubstanciación. El pan y aquel vino se convierten en cuerpo y sangre de Jesucristo. Cosa nunca oída ni vista, que hállase Dios manera como subiéndose al cielo se quedase acá su misma persona por presencia real, encerrada y abreviada debajo de unos accidentes de pan y de vino, y con inefable amor dio a los sacerdotes ordenados que, diciendo las palabras que el Señor dijo sobre el pan y el vino, hagan cada vez que quisieren lo mismo que el Señor hizo el Jueves Santo. Sermón 35. Pero lo más importante es el amor con que Cristo quiso realizar esa transformación para hacerse presente en nosotros. Dirigiéndose personalmente al auditorio, le dice en el Sermón 38, el mismo Jesucristo se quedó por tu amor, por tu amor. Cristo está encerrado en un sagrario y encarcelado por el amor grande que nos tiene. Él mismo se deja prender en cárcel de amor. Quítale el amor con que allá está y verás que es incomportable estar donde está. Ándaos llamando y convidando. La mejor prenda que tenía te dejó cuando subió allá, que fue el palio de su carne preciosa en memoria de su amor. Por la fuerza de las palabras de la consagración está el cuerpo o la sangre, pero consecuentemente está siempre cuerpo, sangre, alma y divinidad. Aceptar este misterio es cuestión de fe, no es cuestión de razonamiento. Por eso dice en el Sermón 46,
o te has de quedar sin él, sin recibir a Cristo en la Eucaristía, o tomarlo así escondido. Sí, en la menor partícula está tan entero como está ya en su reino. Me acordaba yo viendo este texto de una monona, que sabéis que son canciones populares, que se cantaba cuando yo estaba hace 30 años de párroco en Escañuela y le llevábamos la comunión a los enfermos. Sobre todo el Señor de los Impedidos en Semana Santa y en Navidad. Y había quedado una tradición que era cantar una coplilla eucarística en la que decía, con un gracejo muy, muy simpático, que por chica que sea la hostia, está Dios entero sin faltarle nada. Y no hay que dudar, que por chica que sea la hostia, está Dios entero sin faltarle nada. Lo mismo que decía San Juan de Ávila. Sí, en la menor partícula está tan entero como está allá en su reino. De esta presencia que es permanente mientras duran las especies del pan y del vino, se sigue la actitud de adoración por parte de los creyentes. Así nos invita el mismo Ávila con estas palabras: no te hartes de mirarlo con entrañable amor como a cosa tuya y procura honrarlo. No te hartes de mirarlo con entrañable amor como a cosa tuya y procura honrarlo. Él pone, por ejemplo, en el Sermón 36, el ejemplo de los peregrinos que iban a la Meca, que según se decía, algunos se sacaban los ojos para ya no mirar nada más después de haber visto, dice él, el zancarrón, es decir, el hueso de Mahoma. El maestro, en el segundo memorial al Concilio de Trento, pide a esta Asamblea Universal que provea para que se tenga sumo cuidado en los detalles del sagrario, para su culto decente, así como relicario y sagrario donde está, y de la lámpara y cera, y de palio, y de todo lo demás. La Eucaristía es también sacrificio, nos lo recuerda San Juan de Ávila en su vida y en sus escritos. El único sacrificio de Cristo, que tiene su máxima expresión en su muerte en la cruz y en su glorificación, se hace presente en la Eucaristía para hacer que la vida cristiana sea prolongación y participación de este mismo sacrificio. En la Eucaristía se hace presente todo el misterio oblativo de Cristo, desde la encarnación hasta su glorificación. Qué bien lo expresaba, me acuerdo ahora, qué bien lo expresaba esto la liturgia hispano-visigoda o mozárabe, que todavía se hace, cuando después de la consagración se coge la forma grande y el sacerdote va haciendo, la va fraccionando y va diciendo encarnación, visitación, flagelación, y va enumerando los misterios de la vida de Cristo, que están presentes ahí en la Eucaristía. La separación de las dos especies nos recuerda y significa la muerte del Señor. Por eso la Eucaristía es, dice en el Sermón 47, representación de Jesucristo crucificado. En la primera venida, dice San Juan de Ávila, padeció y fue sepultado. Y aquí se llama ser sacrificado en la misa, porque es representación de su sagrada pasión. La Eucaristía es memoria que actualiza lo que Cristo hizo el Jueves Santo, para que la Iglesia tenga sacrificio precioso que ofrecer al Eterno Padre, dice en su memorial segundo al Concilio de Trento. Cuando celebramos esta memoria, el Señor hace presente su sacrificio redentor y afirma en el Sermón 41: encerró Dios en este sacramento santísimo todas sus maravillas pasadas, pues aquí en el sacramento hallaréis todo eso que hace ya tantos años que pasó, pues esa es la virtud que tiene este santísimo sacramento, como la que tenía el maná que cayó del cielo. La Eucaristía es memoria a modo de retablo, dice Ávila, en que puso Dios todas sus maravillas, en que está dibujada su encarnación, su nacimiento y pasión, y todas las obras pasadas que ha hecho dignas de memoria. Allí se hace presente lo que Cristo padeció por vosotros, de manera que es el sacramento un retablo de toda la vida pasada de Jesucristo.
El cuerpo y la sangre de Cristo presentes en la Eucaristía son pues memoria de aquella sagrada pasión. Por eso veréis en muchos retablos, sobre todo antes del barroco, cómo estaban, sobre todo en pintura, las escenas de la vida de Cristo y también de la Virgen. El significado era ese. Toda la vida de Cristo se hace presente en la Eucaristía y se representaba visualmente. El altar estaba pegado, lo que se celebraba en el altar se representaba como si se desplegase, como si se desplegase, una especie de gran catecismo visual, para que los fieles comprendiesen que lo que estaba celebrando el sacerdote era eso, esos episodios, esos misterios de la vida de Cristo que se contemplaban precisamente en las tablas, normalmente al óleo, con que pienso en los maestros castellanos, o pienso, puesto que estamos en Baeza, en Antón Becerra, el padre de Gaspar Becerra, con que hacían y configuraban el programa iconográfico de los retablos. De esta celebración sacrificial del Señor se sigue que la vida cristiana debe hacerse ofrenda como y con la suya, como la de Cristo y con la de Cristo. Se ofrece especialmente la voluntad, y ofreciéndote a ti de esta manera, dice Ávila en el Sermón 43, haces al Señor más señalados servicios en esto que si 1000 mundos le dieses, si le ofreces tu voluntad. Entonces el sacrificio de Cristo se prolonga en el creyente, quien él mismo se ofrece a Dios en recompensa de que el mismo Dios se le da a él. En los sermones y en sus cartas a su dirigido especialmente a los sacerdotes, Juan de Ávila instaba a participar en la misa con la actitud de ofrecerse al Señor en unión con su sacrificio redentor, a imitación de María, puesto que en la misa se sigue representando y significando muy en particular la muerte del Señor. Pero además de sacrificio, la Eucaristía también es sacramento y comunión. Lo que tiene lugar y se celebra en la Eucaristía como presencia y sacrificio del Señor tiene un significado sacramental. Pues eso que pasa de fuera se ha de obrar allá dentro, que los sacramentos así son, que lo que muestran de fuera obran por dentro, dice en el Sermón 57. No es simplemente un recuerdo o un repetir de manera gesticular y casi mimética los gestos de Jesús en el Jueves Santo, no se trata de eso. Es más, es que lo que se está representando con esos gestos tiene una fuerza sacramental interior. De modo especial, esta acción sacramental tiene lugar en la comunión eucarística. ¿Quién oyó que Dios se diese en manjar a los hombres y que el Creador sea manjar de su criatura? Se pregunta Juan de Ávila en el Sermón 33. La presencia de Cristo inmolado se hace comunión sacramental. La comunión no es, pues, algo separado, sino en relación con el mismo sacrificio. Manso va el Señor y callado como un cordero, y con entrañas encendidas de amor para darnos lo que nos cumple. Y todo lo que allí se ve y se cree nos convida a que nos lleguemos a Él, a recibir de su mano el perdón y la gracia. La presencia real y el sacrificio redentor se comunican por la comunión, todo lo cual recibís cuando comulgáis, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Recibir a Cristo es fuente de confianza y comporta comprometerse en la caridad. Gracias a la comunión, nuestras obras son suyas, puesto que sus méritos se aplican a cada uno. Por el sacramento de la Eucaristía se nos comunica la misma vida de Cristo por participación. Si en cada sacramento se nos comunica la gracia de Cristo, en la Eucaristía reside el mismo Señor, fuente de todas las gracias. Allí se encuentra fuerza y medicina para todos los males. Se nos comunica y aumenta la incorporación a Cristo, porque comulgar es ser hechos participantes de los merecimientos de Cristo, ser incorporados en Cristo. Se llama, dice en el Sermón 51, sacramento de amor y unión, porque por amor es dado, amor representa y amor obra en nuestras entrañas. Todo este negocio, es decir, todo lo relativo a la Eucaristía, es amor.
La presencia sacramental de Cristo tiene un significado escatológico, que mira hacia el final, hacia la consumación, en ese camino de acompañamiento en el peregrinar de la Iglesia que marcha hacia la casa del Padre. Tú mismo estás aquí entre nosotros, le dice a Jesús en un sermón a Jesús Eucaristía, y estarás mientras el mundo dure en tu Iglesia. Y es prenda de que un día llegaremos a participar en la misma gloria de Cristo en el cielo. No sabemos si Juan de Ávila tradujo junto con el Pange Lingua y con el Sacris Solemnis otro texto muy hermoso, eucarístico, del mismo autor, Santo Tomás de Aquino, el Ave Verum Corpus, Natum de Maria Virgine, más conocido por la versión que hizo Mozart, la única obra realmente religiosa que hizo Mozart, con arraigo religioso. San Juan Pablo II, en el último documento que dejó a la Iglesia, la encíclica Ecclesia de Eucaristía, nos invitaba a ponernos, como también hacía Juan de Ávila, a ponernos en la escuela de María, mujer eucarística, decía aquel recordado Papa. En cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. La Eucaristía, mientras remite a la pasión y la resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando así lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y del vino el cuerpo y la sangre del Señor. Es cierto, el mismo Espíritu Santo que hizo posible la encarnación del Verbo en el seno purísimo de María hace también posible la presencia salvífica de Cristo en la Eucaristía, donde está el cuerpo que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y así como por merecimientos de Cristo descendió este Espíritu, así se nos comunica ahora por la Eucaristía, donde está presente el mismo Cristo. La Santísima Virgen, a quien siempre recuerda durante los sermones eucarísticos el maestro Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, es el punto de referencia para comprender y vivir el misterio de Cristo presente, inmolado y comunicado a la Iglesia y a cada creyente en particular. Dice de manera muy simpática en el sermón cuarto: ¿qué cosa es una hostia consagrada, sino una virgen que te trae encerrado en sí al mismo Dios? Y en el sermón 55 afirma: y así hay semejanza entre la santa encarnación y este sacro misterio, la Eucaristía, que allí se abaja Dios a ser hombre, y aquí Dios humanado se baja a estar entre nosotros los hombres. Allí en el vientre virginal, aquí debajo de la hostia, allí en los brazos de la Virgen, aquí en las manos del sacerdote. Termino ya, aunque veo que no se ha dormido casi nadie. Narran los biógrafos que aquel 10 de mayo de 1569, sintiéndose morir, San Juan de Ávila pidió que le llevasen la Eucaristía, que le llevasen el viático exclamando: «Tráiganme a mi Señor, tráiganme a mi Señor». No podía vivir, ni siquiera en el trance supremo de su vida, sin la Eucaristía. Lo mismo dijeron los cristianos del siglo III, los llamados mártires de Avitene, cuando ante la autoridad romana confesaban: «Sine Dominico non possumus», no podemos vivir sin celebrar el Día del Señor, sin la Eucaristía. Esa fue la respuesta de un cristiano de nombre Saturnino al gobernador romano en nombre de los 49 mártires de la ciudad norteafricana de Avitene. El testimonio de aquellos primeros cristianos nos recuerda que la Eucaristía hace a la Iglesia, haciendo de la Iglesia una Eucaristía. Como escribió hace ya muchos años el cardenal Henri de Libac, es la Iglesia la que hace la Eucaristía, pero es también la Eucaristía la que hace a la Iglesia, la que la modela, la que le da sentido, la que le confiere fuerza y firmeza. Por ello, la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Y con toda razón afirmaba San Juan Pablo II que la Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada.
siempre ha estado presente en su vida y en la base de todas sus actividades y el fin hacia el que tienen que tender todas sus iniciativas. La Eucaristía es la responsabilidad más grande de la Iglesia en su historia. Y sabemos que la Iglesia es responsable de muchas cosas, de variadas tareas. Es responsable de transmitir una sana doctrina. Es responsable de fomentar una cultura humanizadora, de custodiar tantas obras de arte. Estamos en una ciudad patrimonio mundial, de hospitales, centros asistenciales, centros de enseñanza. Pero fijaos, todas estas responsabilidades de la Iglesia son poco, por no decir prácticamente nada, comparadas con la responsabilidad de celebrar, custodiar y adorar el misterio del cuerpo y la sangre del Señor, que es el precio de nuestro rescate y la prenda de nuestra liberación, anticipando aquí y ahora la plenitud definitiva de comunión con Dios y con los hermanos. La Iglesia puede renunciar a todo, pero nunca a la Eucaristía. El día que lo hiciera, desaparecería. Ese eterno mensaje lo repite San Juan de Ávila con su obra y con su vida. La celebración de este año jubilar avilista es una ocasión inigualable para empaparnos de su rico magisterio eucarístico. Y dejo ya finalmente sí, dejo que sea Él el Santo Maestro, el apóstol de la Eucaristía, el que con sus palabras nos exhorte a profundizar en el misterio eucarístico, que es cimiento, alimento y meta de nuestra vida cristiana. Oh manjar divino, por quien los hijos de los hombres se hacen hijos de Dios y por quien vuestra humanidad se mortifica para que Dios en el alma permanezca. Oh pan dulcísimo, digno de ser adorado y deseado, que mantiene el alma y no el vientre. Confortas el corazón del hombre y no le cargas el cuerpo. Alegras el espíritu y no embotas el entendimiento, con cuya virtud muere nuestra sensualidad y la voluntad propia es degollada, para que tenga lugar la voluntad divina y pueda obrar en nosotros sin impedimento. Oh maravillosa bondad que tales mercedes quiso hacer a los hombres. Venid, pues, los amadores de Dios, y sentaos en esta mesa. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. A continuación interviene el señor presidente de la sección local de Baeza y vicepresidente del Consejo Diocesano de Jaén de la Adoración Nocturna, don Ramón Fernández Checa. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Con estas palabras del salmista quiero expresar y agradecer en primer lugar al vicario general don Francisco Juan por su magistral exaltación que ha realizado en honor de Jesús Eucaristía y lo bien que ha sabido trasladarnos al siglo XVI, cuando San Juan de Ávila estaba por nuestra ciudad. Nos ha transmitido tu gran pasión por Jesucristo y por la Iglesia. Muchas gracias de corazón, Fran. Voy a hacerte entrega de un detalle que está como el pan calentico. Acaban de traerlo hace un rato. Que ha hecho nuestro hermano de la Merced. Pensaba que era algo del Atlético de Madrid. No quiero mezclar. Y a ti, Pedro, ¿qué decirte? Has plasmado en un cartel todo lo que te sale de dentro, que es tu amor a Baeza, tu amor a la Eucaristía y tu amor a San Juan de Ávila. Muchas gracias por este magnífico cartel que anunciará por toda España que Baeza fue, es y sigue siendo una ciudad eucarística.
Gracias a don Manuel, nuestro conciliario diocesano de la Adoración Nocturna Española. Desde el día que aceptamos la celebración de la vigilia, siempre ha estado con una total disposición e ilusión para organizar todos los actos. Gracias a don Juan, canónigo de nuestra iglesia catedral y párroco de El Salvador. Cómo no dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Baeza, a la Corporación Municipal y a la alcaldesa, doña María Dolores Marín. Agradecer a la directora de esta Escuela de Empresas, doña Pilar Ponce, por dejarnos desinteresadamente este precioso espacio. Mostrar también nuestro agradecimiento a don Rafael Perales, presidente de la agrupación de cofradías, y a la comisión permanente. Contamos en todo momento con ellos y nos transmitieron todo su apoyo en todas las actividades o celebraciones que tenemos programadas. A todos los hermanos mayores de las cofradías de Baeza, a las asociaciones religiosas y civiles, a la hermana mayor, doña Pilar Torres, y Junta de Gobierno de la Real Archicofradía de Santa María del Alcázar y San Andrés, patrono de Baeza. Armando, presidente diocesano de la Adoración Nocturna Española, gracias por acompañarnos. También a todos los presidentes y secciones de la provincia que habéis hecho el esfuerzo de estar aquí. Veo por ahí hermanos de Sabiote, Jaén, Torreperojí. Muchas gracias. También agradecer la presencia a la vicepresidenta diocesana de ANFE, Jerónima, y a la presidenta local, Paqui. Han transcurrido 7 años desde la celebración en Baeza de la Vigilia Nacional de Espigas en conmemoración del 125 aniversario de nuestra sección. Este año volvemos a celebrar una vigilia de espigas en nuestra noble ciudad. Estamos inmersos en el año jubilar dedicado a nuestra diócesis, a San Juan de Ávila, insigne y preclaro doctor de la Iglesia que puso la niña de sus ojos en las tierras del Santo Reino con la fundación de la Universidad de Baeza. Institución que fue un faro de la Iglesia, no solo por la ciencia que encerraba aquel lugar, sino, y más importante aún, por la santidad de vida tanto de sus profesores como alumnos. Por este motivo y a petición de nuestro obispo, don Amadeo, celebramos y acogemos con agrado, como parte de la Iglesia que somos, la invitación. Aún recordamos y tenemos en la memoria esa fiesta de la espiga. Desde aquí quiero recordar con cariño a un hermano nuestro que fue Felipe Moreno. Junto a otros adoradores, luchó incansablemente para que la vigilia se celebrara para mayor gloria de Dios. Muchos fueron los que colaboraron, adoradores, vecinos, cofradías, en general todo el pueblo de Baeza. Pues bien, este año necesitamos también apoyo y colaboración. El 30 de mayo de 2020, además de celebrar la vigilia de espigas diocesana de la Adoración Nocturna, y como ha dicho nuestro vicario, clausuramos el año habilista. Fue otorgado por la Santa Sede y se está desarrollando bajo el lema el pregonero de la gloria de Dios, en conmemoración con el 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila, el 125 de su beatificación y el 50 aniversario de su canonización. Desde el 10 de mayo de 2019 hasta el 30 de mayo de 2020 estamos recordando a quien anduvo sembrando fe y vida cristiana entre nosotros, al santo doctor de la Iglesia en la ciudad que le vio desarrollar su obra cumbre, Baeza. Y por último, y no menos importante, quiero expresar mi agradecimiento a mi consejo local. Ellos son mis manos y mis pies, y entre todos formamos un gran equipo humano dentro de la adoración nocturna. También gracias, Gabino, por tu labor. Y a continuación, y brevemente, os voy a detallar los actos que vamos a celebrar para conmemorar dicha efeméride. Ya en el mes de mayo de 2020, el día 22, tendremos una interesantísima conferencia impartida por el sacerdote diocesano y gran conocedor de la obra de San Juan de Ávila, don Francisco Javier Díaz Lorite. El 24 de mayo, con el rezo de un rosario vespertino, acompañaremos a nuestra patrona desde la iglesia de San Andrés hasta la Santa Iglesia Catedral. Y durante la semana previa a la fiesta de la espiga, del 25 al 29 de mayo, en la Santa Iglesia Catedral de Baeza y a las pies de nuestra patrona,
celebraremos un quinario eucarístico. Este quinario tiene una peculiaridad especial. Será predicada por sacerdotes baezanos y adoradores nocturnos, además de sacerdotes jóvenes. Voy a decir más o menos cada día quién predicará rápidamente. El día 25 de mayo, don Tomás Palomares Vadillo. El día 26 de mayo, don Andrés Aldarias Martos. El día 27, que como he dicho que son jóvenes, don Manuel Peláez Juárez, jóvenes de espíritu. El día 28, don Rogelio Garrido Checa, y el día 29, don Leocadio Bienma Morillo. Todo este quinario tendrá lugar en la Santísima Iglesia Catedral. Y ya como culmen y principal acto tendremos la Vigilia de la Espiga, que será el día 30, y en la cual un acto de los actos, a las 7 de la tarde tendremos lo que es el pregón eucarístico, que será pronunciado por el ilustrísimo señor don José Juan Jiménez Hueto, canónigo de la Catedral de Córdoba, portavoz del Cabildo y párroco de la Trinidad de Córdoba. Y ya sin nada más cosas que contaros, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Como siempre hacemos en nuestra vigilia de adoración nocturna, que los adoradores sabéis cómo lo hacemos, que todos en general, puestos en pie, entonando el himno eucarístico. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios le da amor. Muchas gracias a todos. Ave María Purísima.